grande del mundo para compartir lo último en desarrollo tecnológico en la industria de la energía eléctrica. Y en esta oportunidad, la Universidad Nacional de Ingeniería, con siglas UNI, de la ciudad de Lima, Perú, se suma una vez más con sus actividades con este presente webinar, titulado Mercado Eléctrico Peruano, a cargo de la Magíster Ingeniera María Susena. Voy a pasar a leer un extracto de su currículum. Ha estudiado en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Ciencias con mención en Energética, posee estudios de maestría de Economía y cuenta con una experiencia laboral de más de 10 años y ha desempeñado cargos como especialista en transferencias y también es especialista en evaluación en el COE SINAC. Quisiera darle pase a la compañera María para que haga su presentación. Espero que sea de su agrado. Buenas tardes con todos. Mi nombre es María Cristina Cabrera. El día de hoy, bueno, primero que nada agradecerle a la IEEE, a la PES de la IEEE de la Universidad Nacional de Ingeniería por la invitación. Y bueno, voy a pasar a proyectarles el mercado eléctrico peruano. Bueno, en el caso de los mercados eléctricos, ¿no? Siempre les hago esa introducción. Algunos tal vez ya la han visto y otros, bueno, igual los voy a comentar porque veo que hay bastantes personas, ¿no? Bueno, desde 1980 más o menos comienza a haber una corriente, ¿no? Una corriente conceptual respecto a los cambios que se venían realizando, que se deberían realizar en el sector eléctrico en todo el mundo, ¿no? De hecho, fueron los ingleses, ¿no? Los que comienzan a hablar del tema de liberalizar mercados para lograr la competencia perfecta. Es así de que en esta corriente, pues Chile es el pionero, ¿no? Que realiza cambios en 1980, Argentina lo realiza en 1992, nosotros, Perú, en 1992, y bueno, en el caso de Europa, como bien les dije, fueron los ingleses los que comenzaron esta corriente, ¿no? Es así que incluso España termina realizando su reestructuración del mercado eléctrico en el año 98. ¿Cuál era el objetivo de hacer estas modificaciones? Era lograr una solución económicamente eficiente. ¿Qué quiere decir? Que hubiese menos intervencionismo de parte del Estado para lograr un mercado de competencia perfecto, ¿no? Entonces, tener una mayor calidad, una mayor eficiencia como resultado de la interacción de los agentes del mercado. Entonces, según la teoría económica, ¿cómo es que se llega a obtener el máximo bienestar tanto del lado del productor como del consumidor? Entonces, es esto, no sé si logran ver el mouse, ¿sí? Este, me dicen que no están escuchando nada. Perdón, buenas tardes. Disculpen, ¿me podrían decir si me están escuchando? Eso. ¿Así se escucha? Sí, ingeniera, yo sí la escucho. Ah, ya, sí, veían en el chat que algunos me estaban escuchando. Sí, hay Bien. algunos que no están audio. Oh, Mm, ok, ok. Sí, pero varios se están escuchando, ¿verdad? Ok, aquí veo gracias. en el chat que hay algunos que no se han conectado al audio. Comprendo. Ah, ya, está bien. Entonces, conéctense a los chicos. Entonces, Si hay un como... símbolo de teléfono, ahí se conectan al audio. Hay como un símbolo de teléfono, dice llamar, call. Si unos cuantos no se han conectado al audio, ingeniera, a ver si unos segundos para que... Sí, voy a esperar unos segundos a ver para que... Si no todos, la gran mayoría logran conectarse al audio, ¿sí? Manuel Octavio dice que no escucha. Manuel Octavio, coloca tu señal de teléfono, me dicen, para que puedas escuchar. ¿Sí? Y dice que deben hacer clic en Connect Audio with Computer. O with Computer. Bien, retomando,
Les comentaba de que la teoría económica dicta eso, ¿no? Que el máximo bienestar que se puede obtener, ¿no? De tal forma de que el consumidor obtenga un precio que esté dispuesto a pagar y de tal forma que el productor obtenga un precio que cubra sus costos, ¿no? Es justamente haciendo esto de acá, es el equilibrio de Pareto, ¿no? Entonces, más o menos esa era la corriente que en los años 80 que trataron de implementar al momento de hacer la reestructuración de los mercados eléctricos. Como les vuelvo a mencionar, el objetivo era tener mayor eficiencia, menores costos, tener mayor seguridad, mayor calidad, y todo por medio de la libre competencia de los agentes participantes en el mercado. Entonces, todo iba orientado a tener una solución económicamente eficiente. Sin embargo, todo esto iba a ser a nivel de la generación eléctrica. ¿Por qué? Porque por naturaleza optaron que la transmisión y la distribución iban a ser monopolios naturales. ¿En qué consiste el mercado eléctrico? ¿Cuáles son los actores que participan en el mercado eléctrico? Acá se tiene la generación, la transmisión, la distribución y tenemos a los usuarios regulados y a los usuarios libres. Entonces, y tenemos a los siguientes actores: el COES, el OSINERMIN, el Ministerio y el INDECOPI. La generación, bueno, son todos los generadores, ¿no? Entiéndase los hidráulicos, los térmicos, los solares, los eólicos, ¿sí? Y en el caso de los transmisores, son todos los tipos de transmisión, entiéndase REP, ISA, ETENORTE, eh, ATL, todos ellos. Y en el caso de la distribución, bueno, ya los conocemos, los del sur, el NOR, Hidrandina, ¿no? CEAL, en fin, toda la zona de distribución. Y los usuarios regulados somos nosotros, todos los que estamos en estas casas, todos los que consumimos la luz de manera residencial. En el caso de los usuarios libres son aquellos grandes consumidores de energía eléctrica, entiéndase una minera o, por ejemplo, una fábrica o una textilería, ¿sí? ¿Cuáles son los actores que los he colocado acá de manera independiente? Son el COES, en este caso es el operador del sistema eléctrico peruano, y es el que se encarga de hacer el despacho económicamente eficiente. Recuerden que toda esta reestructuración de mercados eléctricos fue justamente orientado a la eficiencia. Entonces, ¿cómo yo logro una eficiencia? Nosotros, hoy por hoy que estamos en esta coyuntura tan particular, vamos a decir, o tan sui generis, ¿cómo logramos la eficiencia de nuestros bolsillos? Es decir, si tú ganas una mensualidad limitada y ahorita no ganas dinero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que agarrar y componerte a administrar, ¿no?, tu economía. Entonces, el menor precio para lograr lo mismo que tenías antes o por lo menos lo básico, ¿no? En el caso del COES opera el sistema de esa manera, echa mano de los recursos que se tienen, en este caso la generación y la transmisión, para lograr un suministro eléctrico a nivel de distribución, ¿sí? O sea, le dice cuánto debe generar qué central, porque cada central tiene un costo asociado, ¿sí? Cada central no cuesta lo mismo operar una máquina térmica que operar una hidráulica, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una térmica de ciclo combinado que una térmica de ciclo abierto, no cuesta lo mismo. Una de diésel, con una de gas, o con una de residual. Entonces, el COES hace eso, va optimizando, ¿sí? Y ahora, no resulta tan sencillo simplemente viendo los costos variables, sino que hay otro tipo de restricciones. No se debe botar agua, ¿no? En el caso de las hidráulicas, porque es un bien muy preciado, ¿no? No se puede botar agua. En el caso de las térmicas se tiene que operar en determinadas horas, con un número de flexibilidades, horas de flexibilidad, etcétera. Hay una serie de características que, de hecho, son parte del despacho económico. Ese es el rol del COES a nivel operativo. Y a nivel de mercados eléctricos es el administrador. Entonces, el COES administra el mercado eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? ¿No opera el mercado eléctrico? No. Nosotros en el Perú no tenemos un mercado como en otros países que lanzan ofertas, ¿no? Y la demanda también oferta, o sea, eso no sucede acá. Pero sí administramos porque hacemos liquidaciones mensuales. Y ahora vamos a ver más adelante en qué se compone este mercado. ¿Y quién es el OSINERMIN? El OSINERMIN es el fiscalizador, ¿no? El que va observando, a ver, los que juegan ajedrez, ¿sí? Para que más o menos comprendan, el OSINERMIN es como la reina.
¿ya? Mira hacia todos lados, él mira el transmisor, ¿no? Y determina cuánto va a remunerar, qué costo le va a reconocer, porque recordemos que la transmisión y la distribución son monopolios. Entonces también mira al distribuidor y le dice cuánto va a cobrar. Se fija la reglamentación y se fija si el generador la está cumpliendo, si el transmisor la está cumpliendo, si el distribuidor la está cumpliendo, o si él mira cuál es la tarifa que los usuarios regulados van a pagar, supervisa los contratos de los usuarios libres. Él no interviene en los contratos, ojo, pero sí mira qué contratos están haciendo los usuarios libres, ya sea con la distribuidora o con el generador, y también supervisa que el COES esté haciendo bien su trabajo. ¿Sí? Conceptualmente es eso, él es el fiscalizador, él es el que va con su lupa y va mirando si todo está funcionando bien. En el caso del ministerio, el ministerio es el que se encarga justamente de lanzar las normas, ¿no? Él saca decretos supremos, ¿sí? Entonces él va dictando más qué más vamos a ir bailando todos mediante la normativa. Y el INDECOPI es el encargado de velar por la libre competencia dentro de todo este mercado eléctrico peruano. Entonces, ¿cómo es que comienza nuestra reestructuración? Comienza con la Ley de Concesiones Eléctricas, la Ley 25844 en el año 92. ¿Qué sucede con esto? No quiere decir de que antes del año 92 no haya existido ningún mercado eléctrico peruano. Sí existía el mercado eléctrico peruano, pero era muy incipiente, ¿sí? Vamos a ver de que era prácticamente monopolizado por una sola empresa, y era el generador, era el transmisor y era el distribuidor. Entonces, era una sola empresa, que en este caso era Electroperú. Y justamente con esta ley que se da en el año 92, es que se dice, bueno, ahora ya no va a ser, ¿no? Ya no va a ser todo una sola empresa, sino vamos a separar las actividades y las empresas van a ser separadas de acuerdo a esas actividades. En el año 93 sale el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas mediante decreto supremo y justamente establece, ya especifica cómo es que va a ser el unbundling, ¿no? O la división de actividades que hemos visto, y se divide en generación, transmisión y distribución. Establece que la generación tiene una libre fijación de precios, es decir, la competencia de la que hemos estado hablando se va a dar en la parte de generación. Y dice que los monopolios naturales van a ser precios regulados, mediante o sin dominio. Los monopolios naturales entienden la transmisión y la distribución. También dice que los usuarios libres van a poder hacer una fijación de libres precios. Es decir, los usuarios libres pueden ir y establecer contratos, ¿no? O negociar los contratos de la manera en que ellos crean mejor con los generadores o con los mismos distribuidores. ¿Sí? Entonces, se crea el Onticopi, como les decía, para velar la competencia, se crea los Inmermin, y acá hay una parte de los Inmermin que es muy importante para la parte de mercados eléctricos. Bueno, anteriormente se llamaba la Comisión de Tarifas de Energía, de hecho, si bien la Ley de Concesiones Eléctricas o una normativa antigua, van a encontrarlo como la Comisión de Tarifas de Energía. Después pasó a llamarse Gerencia Junta de Regulación Tarifaria, o GART, y después pasó a llamarse Gerencia de Regulación Tarifaria, ahora último, estos 2 últimos años, si no me equivoco. Y con esto, con esta ley y con este reglamento, pues se privatiza el 65% de las empresas de electricidad. Entonces, como les decía, antes de la reestructuración, todo era una sola empresa, todo, y era así. Esto era generación, transmisión, distribución y usuarios. Era todo era de manera lineal. Entonces, no logré encontrar más o menos en el año 92, pero no sé qué pasa acá, porque pero logré encontrar que al año 1998, ¿no? Entonces, el recurso energético justamente fue de 4.000 megawatts, ¿sí? Vemos de que de manera térmica era el 47% y estaba mitad térmico e hidráulico. No sé por qué no se proyecta en la imagen. Después de la reestructuración, después de la ley en el año 92, el modelo de mercado eléctrico queda de la siguiente manera. Hay un pool. Existen varios agentes que son varios generadores, y los generadores pueden venderle al distribuidor y el distribuidor le vende a los usuarios regulados, a los usuarios libres. Pero también el generador puede tener contratos con los usuarios libres. ¿Sí? Después
vamos al año 2004, y en el 2004 se presenta, es decir, lo que quiero mostrarles a partir de ahorita es de que los mercados eléctricos no es que tuviesen una reestructuración en los 80 o en los años 90, ¿no? Y que simplemente quedasen ahí. A lo largo de los años se han venido dando crisis o situaciones sui generis dependiendo de cada país, en los cuales son las fallas naturales del mercado eléctrico. Entonces, en nuestro caso, en el mercado eléctrico peruano, tuvimos la crisis del año 2004. Entonces, ¿qué sucede? Como había mucha sequía, no había mucha agua, comenzaron a utilizar las máquinas, las máquinas térmicas, que en ese tiempo, bueno, eran primordialmente de diésel. Entonces, y el diésel es el precio más, casi el precio más caro que se tiene ahorita en el parque generador, sin contar a la reserva fría, ¿no? Entonces, eran costos marginales muy altos, muy altos. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, lo que sucede es que las distribuidoras no podían firmar contrato con los generadores porque los generadores, según este esquema de mercado, es decir, los generadores compran o venden, ¿no? Energía del mercado spot o también llamado pool. Entonces se voltean y le venden a los distribuidores. Pero ¿qué sucede si esto de acá, esta cadena de pagos, se rompe? O sea, el distribuidor recaudaba dinero de los usuarios regulados, de los usuarios libres, pero no tenía cómo pagarle al generador. Y el generador tampoco quería que el distribuidor le pagara, porque le iba a pagar a precio regulado, ¿sí? A una tarifa en barra. Pero era muchísimo mejor seguir comprando y vendiendo del público. Entonces, en el año 2005 se comienza a elaborar el libro blanco, es así, con miras a establecer la ley 28832, la ley para el desarrollo eficiente de la energía en el año 2006. ¿Qué se quiso hacer con esta ley? Justamente fue tratar de poner un poco de orden, ¿no? Poner un poco, es decir, esto de acá, que tú, generador, te des la potestad, porque está en su potestad, ¿no? Es decir, yo no quiero firmar con el distribuidor y romper la cadena de pagos y dejar al distribuidor retirando energía del sistema sin ninguna posibilidad de pagarle a nadie. O sea, eso no puede volver a suceder. Entonces, y como no estaba establecida en la ley de concesiones eléctricas, era una falla en el mercado, la ley 28832 entra a tallar justamente para arreglar esta falla de mercado. Entonces, ¿qué establece? Las licitaciones para la demanda de las distribuidoras. Él dice de que sí o sí las distribuidoras tienen que sacar a subasta, ¿sí?, su demanda para poder hacer las licitaciones a cargo de Osimirmin, ¿no? Entonces las distribuidoras, ¿qué es lo que hacen hasta ahora? Dicen, bueno, yo necesito 50 megawatts de potencia para los próximos 3 años, ¿no? Osimirmin saca esta subasta y los generadores se presentan mediante un sobre cerrado en la subasta y dicen, bueno, yo te puedo brindar 10 megawatts a 2 soles, ¿no? Estoy exagerando. Ah, ya, bueno, el otro generador dice, bueno, yo te doy esos 10 megawatts a 50 centavos. Entonces, se dan cuenta que establecen una simulación de competencia para lograr establecer estos contratos, pero los fuerzan a firmarlos, ¿no? A no ser menores a 3 años. El 3% de su demanda y no puede ser menor a 5 años en el 25% de la capacidad de su demanda proyectada. Entonces, es por eso que hoy por hoy hay distribuidoras que tienen firmados contratos por 10 años, por 13 años, ¿sí? Son contratos de muy largo plazo. ¿Qué otras cosas adicionales se establecen en la ley 28832? Se establece la planificación de la transmisión. Es decir, y de hecho se lo añaden al CODEX, ¿no? La planificación de la transmisión, el sistema garantizado de transmisión, el sistema complementario de la transmisión, y bueno, se reestructura el CODEX. ¿Qué pasa? De que antes en la transmisión había sistema principal y sistema secundario de transmisión. Entonces, la calificación de primario o secundario dependía de la persona del ministerio, ¿no? En el que decía, bueno, esto de acá, esta línea me parece que sí es primaria, esta línea me parece que es secundaria. Entonces, la ley 28832 dice, ¿sabes qué? Olvídate. Va a ser sistema garantizado de transmisión y sistema complementario de transmisión. Y va a ser en función a una planificación, un plan de transmisión. Y reestructuran el COES. El COES antes tenía representante de los generadores. Y con la ley 28832 dice, no,
no va a tener, o sea, va a haber un único representante de la generación, un único representante de la transmisión y un único representante del distribuidor. ¿Sí? También va a haber un representante del usuario libre y el directorio va a estar compuesto por ellos más el presidente del directorio. El presidente del directorio en el Perú es el ingeniero César Butrón. Entonces, los generadores, como les digo, ellos compran y venden en el mercado de corto plazo y lo venden a los usuarios libres o a los distribuidores. Quiero que esto lo tengan en mente. Esta es la cadena de pagos al final. Y acá me faltó tal vez colocar que a los distribuidores, los usuarios regulados y también los usuarios libres son los que le pagan. Entonces, para ponernos un poco en coyuntura, ¿no? ¿Qué sucede si se rompe la cadena de pagos? Tenemos un problema, ¿no? Porque, verán, nosotros estamos por acá, como parte de los distribuidores. Si nosotros no le pagamos a los distribuidores, por ejemplo, en esta coyuntura, eh, que creo que el gobierno está viendo que establecer que no les paguemos, ¿no? A los distribuidores no van a tener dinero con qué pagarle a los generadores, o hacerle, o con qué respetar los contratos que ya tienen, como les he mencionado, hay contratos de largo plazo, y no tendrían cómo pagarles a los generadores. Los generadores no solamente tienen costos asociados al combustible, ¿no? De sus máquinas, sino también tienen costos asociados a su operación y mantenimiento. Entonces, en ese sentido, es más, si hablamos de temas de empresas, no solamente son los operarios que tienen que manejar la central, sino también son aquellas empresas que tienen personal en escritorio, tienen personal financiero, ¿sí? Estamos hablando de que se rompe la cadena de pagos y se rompe desde su origen más primario, que somos justamente todos los usuarios regulados. Además, los usuarios libres también, y es que se les perdona, los generadores no van a tener de dónde tener una fuente de ingresos, ¿no? Y bueno, obviamente esto puede ser, eventualmente puede ser perjudicial para todo lo que es un rompimiento total de la cadena de pagos. Y eso sí podría traer más perjuicios que beneficios, por lo menos desde este punto de vista, ¿no? Estoy hablando de manera macro. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Acá hay una consulta, dice qué pasa con los comercializadores que también se encuentran en la ley de concesiones. Lo que pasa es que los comercializadores como tales, como comercializadores, hay dos tipos de comercializadores. O sea, la figura del comercializador es una figura que en efecto existe en todo un diseño de mercados eléctricos en general. Le dicen el nombre del maletín. Entonces, se supone que es como un intermediario entre los generadores, distribuidores, ¿no? Y clientes libres, usuarios regulados, clientes libres y los distribuidores, ¿no? Entonces, no escucharon la pregunta, dice, ¿qué pasa con los comercializadores que se encuentran en la ley de concesiones? Entonces, eh, en, esa es la pregunta que estoy respondiendo. En nuestro país, ahorita, la figura del comercializador se encuentra dentro de las mismas empresas. Es decir, desde el momento en que los generadores, ¿por qué? Porque la figura del comercializador independiente como tal no existe ahorita en nuestro país, ¿no? Entonces, todos los comercializadores se encuentran dentro de sus mismas empresas. Es decir, dentro de los distribuidores hay un área comercial, que justamente es la que se encarga de salir y negociar los contratos que mejor le convienen con los generadores. Y de hecho, negocian con el comercializador del generador. Todas las empresas de generación tienen justamente su área su área comercial, que justamente se encarga de la parte de comercializar. En el caso de los usuarios regulados no necesitamos porque somos regulados. O sea, ninguno de nosotros sale a la puerta de su casa o se va a donde el NOR y le dice a ver cuánto me das, ¿no? O a ver, porque los del sur no es como los bancos, por ejemplo, ¿no? Que nosotros sí salimos a negociar personalmente con los bancos. ¿Por qué? Porque somos regulados, o si no me imponen precio que nos va a salir en la factura. Dice otra pregunta. Anthony me pregunta qué quiere decir a sobre cerrado. Ya, en la parte de la subasta. La subasta de sobre cerrado quiere decir de que los generadores, todos los generadores, imaginemos el generador A, B, C y D,
están compitiendo para lograr la misma adjudicación, ¿no? Entonces el generador A me da el sobre cerrado a mí o Sinermin, ¿ya? Y de esa manera el único que va a saber el precio que está ofertando el generador A es el generador A y yo Sinermin. Los demás no lo van a saber. Es una forma, eso quiere decir a sobre cerrado, que Sinermin es el único que va a saber cuál es el precio que están ofertando todas las demás generadoras. Es una forma de mitigar el poder de mercado o la colusión entre las generadoras, ¿no? Dice Gabriel, ¿por qué los sistemas de transmisión no participan en las transacciones económicas? Bueno, los sistemas de transmisión son monopolios naturales y como tales, como consecuencia de ser monopolios, pues están regulados por el SINERMIN, no participan, no entran en competencia, pero ojo, no entran en competencia con otras transmisoras, pero sí establecen contratos BUT, ¿no? Bueno, la mayoría ahora, anteriormente construía contratos BUT, ¿qué quiere decir? Construyen la línea, la operan, después termina su tiempo de concesión, lo transfieren, ¿no? En este caso al Estado, porque el Estado le da una concesión para que puedan operar a cambio de una remuneración fija, ¿no? Entonces ellos establecen que, por ejemplo, es más, podríamos decir que si bien es cierto, no participa en las transacciones económicas del mercado eléctrico peruano como tal, por ser un monopolio natural y está regulado por el CINERMIN, pero al momento de que el Estado saca a subasta la necesidad de alguna línea, ese transmisor, eh, ese proyecto es adjudicado mediante concurso para los transmisores que deseen construir. Es una forma también de buscar una eficiencia. David pregunta, en la cadena de pagos, los distribuidores manejan un concepto de tasa de morosidad de los usuarios. ¿Cómo este esquema podría ayudar a esta coyuntura? Tasa de morosidad. Bueno, principalmente, o sea, no sé cómo, pero eso, o sea, si bien es cierto, este mes te tocaba 10 soles y el próximo mes le vas a pagar 11 soles. El problema no es el cuánto más le vas a pagar, el problema es que le pagues, ¿no? ¿Qué es el precio? Diego Massa pregunta, a ver, se me están yendo las preguntas. A ver, ¿dónde está? Diego Massa dice que es el precio en barra, el precio en barra es el precio que establece Sinermin. Y me pregunta, ¿las empresas red también se ven afectadas por la interrupción de la cadena de pagos? Sí, es cierto, sí, porque ellos también participan en la liquidación de mensual, por supuesto, sí, correcto. El Estado les hará recuperar su prima. Sí, es correcto, Jimmy. En efecto, las empresas red se ven afectadas por esto. Es decir, recuerden que todos los peruanos les pagamos a la red mediante nuestra factura, por el concepto de peaje principal. Si no pagamos la factura, no pagamos el peaje y obviamente no va a haber cómo remunerarles a la red. En la liquidación anual, el Estado les hará recuperar la prima. Sí, pero justamente la prima la pagamos todos los peruanos. Y si los peruanos no pagamos la prima, tampoco llega a la red. El precio de la entrega, ¿qué pasó? El precio de la entrega ofrecida por los generadores es el mismo durante el tiempo de duración del contrato. No necesariamente los generadores, bueno, en general los contratos tienen factores de actualización dependiendo de ciertas variables, ¿no? Algunos utilizan el PBI, otros utilizan el precio mayorista, el precio mayorista consumidor internacional, ¿no? A ver, William pregunta, ¿cómo Luz del Sur puede ser generador y también distribuidor? No es, el generador de Luz del Sur no es, Luz del Sur es el propietario, ¿cómo te explico? Es el grupo, y el distribuidor se llama Luz del Sur, pero actualmente el generador es TIM. Franklin pregunta, ¿usuario libre y cliente libre son definiciones diferentes? No, me estoy refiriendo a lo mismo. Nelson pregunta, ¿sacar a subasta es lo mismo que sacar a licitación o concesión? Cuando hablo de subasta, estoy hablando de las subastas para lo que es las subastas que hace Sinermin para establecer contratos entre los generadores y los distribuidores. Max pregunta, ¿cómo puede entrar un nuevo distribuidor al mercado? A ver, chicos, para poder avanzar, ¿les parece si hacemos una pausa? Me quedo con Luis Guerra. Uh -huh. ¿Cómo puede entrar un nuevo distribuidor al mercado?
mediante concesiones con el Estado, ¿no? Tiene que solicitarle al ministerio, tiene que hacer un análisis. En fin, recuerden que son monopolios. Los precios en barra, ¿en qué son utilizados? Principalmente en los precios regulados. ¿Qué pasa si en la subasta no se llega a cubrir la demanda? Se declara desierto. Pregunta, ¿desde qué potencia se considera usuario libre regulado? Eso lo tengo, a ver, es regulado, es libre a partir de 2.5 megawatts. Tiene que ser la máxima demanda de los últimos 12 meses. ¿Sí? Entonces, proseguimos. El año 2018 hubo congestionamientos en las líneas de transmisión. O sea, esta es la segunda crisis que como país llegamos a tener. Y lo que sucedió fue que hubieron problemas de congestionamiento en la línea de transmisión. También hubo congestionamiento en el gasoducto. Entonces, toda esta situación, ¿no? Como no había gas para las centrales térmicas, habían costos marginales muy altos, principalmente en las zonas norte del país. Y si bien es cierto, ya había salido la ley 28832, aún persistía la firma de contratos por parte de los generadores. Es así de que como la principal motivación de parte de los generadores era para no firmar contratos con los distribuidores era que los costos marginales eran muy altos y les eran muy atrayentes, se saca ese decreto de urgencia, la 049 de 2008, la cual establece de que tienen que haber costos marginales idealizados. ¿Qué quiere decir costos marginales idealizados? Hacían el cálculo de los costos marginales se iba a realizar considerando que no había ningún tipo de congestionamiento, ni en las líneas de transmisión, ni en el gasoducto. Entonces, en la línea de transmisión tenían capacidad infinita o la que fuese necesaria para poder pasar la corriente, ¿no? Para que puedan transportarle electricidad y de esa manera no había congestionamiento. Y consideraban que el gas de camisea era totalmente infinito, si quieren decirlo, o lo suficiente para poder suministrar a las centrales que se requerían. Y se establece de que todos los retiros que hagan los distribuidores en el mercado spot iban a ser asignados, o sea, iban a ser asignados a determinados generadores. Y esto es muy importante porque el COES hizo de manera sui generis en los años anteriores a donde se presentó estos retiros sin contrato por parte de los distribuidores y para cerrar la liquidación, porque todo lo que se genera tiene que haber sido consumido de alguna manera, ¿no? No puede quedar en el aire. Entonces, hizo que los distribuidores, y asignó los retiros de los distribuidores a algunos generadores, pero este decreto de urgencia lo termina formalizando. Entonces, ¿cuál más o menos llega a ser, este es en el año 2018, y es decir, más o menos les coloco cuál es la potencia instalada para que vayan teniendo una idea de cómo era nuestro parque generador en ese momento y poco a poco van a ver cómo va evolucionando. No había crecido mucho respecto al año 2008, 2000, el año 98 seguíamos siendo principalmente hidráulico y también teníamos gran parte térmica. Habíamos crecido un poco, sí. Entonces, ¿cómo era el mercado eléctrico peruano? En la parte de las liquidaciones, ¿no? Tenemos a las transferencias de energía activa, es decir, todo lo que es megawatt hora, las transferencias de potencia, que estamos hablando de megawatts, y la transferencia de energía reactiva, entiéndase megawatts. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es como que está dividido por las unidades de electricidad, ¿no? O sea, por las unidades de medida que se tenían en esos momentos. Entonces, la energía activa, ¿qué era? Las valorizaciones a costo marginal en el mercado spot. ¿Sí? ¿Qué cosa es costo marginal? Es el costo, lo que te cuesta producir una unidad adicional de lo que en el despacho económico. ¿Sí? Es una unidad marginal, o sea, ¿cuánto te costaría producir una unidad adicional del punto de equilibrio que tú tienes en este momento? Ese es el costo marginal. Entonces, había compensación por reconocimiento de costos de eficiencias en generación térmica, baja eficiencia, mínima carga, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Existen situaciones en las cuales en algún momento en la operación los tienen que mandar a mínima carga a las centrales, ¿sí? No necesariamente por despacho eléctrico.
Entonces, el hecho de que estén operando, ¿no? El costo variable de esa máquina a veces es mayor al costo marginal. Quiere decir que no van a recuperar su costo de operación en el mercado eléctrico. Es más, creo que acá les puedo escribir algo. Acá. Estamos. Si yo despacho mi máquina a mínima carga, ¿sí? Quiere decir que tal vez, a ver cómo es esto. Quiere decir que su costo variable puede estar por acá, por ejemplo. El costo marginal puede estar por acá. Esta máquina no ha operado por despacho económico, es decir, pero ha operado porque el COES, por un tema de necesidad, de seguridad, de calidad de suministro eléctrico, ha tenido que atenderla. Entonces, ¿qué sucede? Este diferencial que se encuentra por acá, más o menos, ¿sí? Esta parte de acá, este dinero, la empresa no puede perderlo, simplemente porque el COES le dijo yo te necesito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas son las compensaciones, yo te compenso, mínimamente no vas a ganar, pero tampoco vas a perder, ¿no? Yo voy a tratar de que hayas cubierto como mínimo tus costos operativos. Adicionalmente, tenemos las compensaciones por regulación primaria de frecuencia, ¿sí? Que es para lograr mantener la frecuencia dentro de los 60 Hz. Y esto tengan en mente, esta parte de acá, por favor, tengan en mente, porque después vamos a ver qué es regulación primaria de frecuencia. Y también había compensaciones por pruebas aleatorias de disponibilidad. Hay pruebas que se van realizando a las máquinas de manera aleatoria, hechos por sorteo, para ver si es que están funcionando bien o no. Y acá tenemos las transferencias de potencia. Estas transferencias son la valorización, o sea, el mercado de potencia para ver la disponibilidad de las máquinas, ¿no? En las horas punta, de 5 de la tarde a 11 de la noche, y se les paga a precio de la turbogas. Esa es la transferencia de potencia. De manera complementaria, justamente en estas transferencias de potencia es que se dan las compensaciones al sistema principal e ingreso tarifario de regulación, ¿sí? Entonces, esta parte de acá es justamente como nosotros, este es el peaje principal. Mediante este peaje, a ver, los generadores recaudan dinero de los distribuidores y de sus usuarios, de los distribuidores y de los usuarios libres, ¿sí? Entonces recaudan una cantidad de dinero. Y le dicen al COE, ¿sabes qué? Por concepto de peaje principal, yo he recaudado 100 soles. Entonces, Ocinermin, mediante su resolución o su fijación de tarifas anual, dice, estos 100 soles se deben repartir a, por ejemplo, a REP. A REP. Tienes que darle a REP 5 soles de esos 100 soles. ¿Por qué? Porque le tenemos que compensar una línea. Ah, ya. Tenemos que darle a las RER, también acá están metidas las RER. ¿Sí? Y de esa manera la demanda le va pagando a todos los que son beneficiarios del sistema principal de transmisión. Y acá está metida la reserva fría, todas las transmisoras, etc. Entonces el COE coge esta recaudación, aplica la tarifación de los Invermin y designa quién debe pagarle a quién, ¿sí? Y todo eso viene en la liquidación de transferencia de potencia. Después tenemos las transferencias de energía reactiva, que justamente existen algunas empresas que tienen mayor consumo de energía reactiva y bueno, deben de pagar, ¿no? Justamente deben pagarle a aquellas generadoras que han brindado ese servicio de energía reactiva. Adicionalmente y de manera paralela se tiene a la reserva fría, los nodos energéticos que llegan después, no sé cómo, ¿ya? Y las centrales red y los intercambios internacionales. Entonces, llegamos, eso fue en el año 2008, llegamos al año 2016 y se da el reglamento del mercado mayorista. Bien, este es un hito bastante importante porque cambia la estructura y cambia el diseño del mercado eléctrico peruano. Termina de implementarse en el año 2018 con todos los procedimientos COES que se habían solicitado. ¿Y cuál es la diferencia respecto a lo que hemos visto en el año 2008? ¿Recuerdan el decreto de urgencia 049-2008 que les comenté?
decía costos marginales idealizados. Bueno, acá les dicen de que los costos marginales ahora tienen que ser reales, tienen que ser en tiempo real y tienen que reflejar totalmente la realidad. ¿Sí? Entonces, la participación de los distribuidores y de los usuarios libres ahora va a ser directamente del pool. Recuerdan de que antes los generadores, ¿sí? Solamente los generadores participaban del pool. Ahora van a participar los generadores, los distribuidores y también los usuarios libres. Esto es una parte muy importante porque quiere decir que ellos van a poder negociar una parte de su demanda directamente del pool, o sea, pueden comprar, mejor dicho, electricidad a un precio más barato, ¿no? Y en caso les convenga. Se incorpora el concepto de garantías y ustedes dirán, bueno, en la incorporación de garantías, ¿por qué? Porque, es decir, durante mucho tiempo funcionó este mercado a corto plazo, este pool, con los generadores, y la verdad es que eran como que una especie de pacto de caballeros, ¿no? Si quieren llamarlo. Porque ningún generador decía que este mes yo no tengo plata y no te voy a pagar. Siempre fue así y todo estuvo muy bien. Sin embargo, cuando ya comienzan a incorporarse distribuidores y usuarios libres, comienza a haber un riesgo. ¿Por qué? Porque al final los generadores, si bien es cierto, pagaban entre ellos, porque entre ellos también su garantía era su máquina. Es decir, ellos tienen un pasivo, si quieren llamarlo, tienen una máquina a la cual están explotando para poder generar y para poder ganar. En cambio, los distribuidores y usuarios libres no tienen ninguna motivación más que consumir. ¿Sí? Entonces, por eso es que termina incorporándose el concepto de garantías. Al año 2016 tenemos más o menos esta potencia instalada, ¿no? Por tipo de recursos energéticos y vemos que ya hemos crecido bastante. Es decir, iniciamos con 4.000 megawatts y en el año 98 y al año 2016 estamos con 12.000 megawatts. Más, al año 2008 estábamos con 5.000 y ahorita estamos, bueno, en este escenario del 2016 estamos en 12.000 y vemos que ya comienzan a haber participación de centrales solares y centrales eólicas. A ver, veo que hay varias preguntas, ¿no? ¿Les parece si respondemos rápidamente? A ver, ¿cómo se calculan los costos marginales? Vamos a verlo rápidamente más adelante, pero la verdad es que el cálculo de los costos marginales es bastante extenso y el tiempo que tenemos no nos va a alcanzar. Pero creo que te puedo dar una especie de overview, ¿sí? ¿Por qué duró tanto el decreto de urgencia 049? Es una buena pregunta. La verdad es de que los contratos que se habían firmado a largo plazo por el tema de la ley 28832, para que les conté que eran contratos a muy, muy largo plazo. Entonces ellos habían hecho los generadores habían hecho algunas simulaciones, ¿no? Entendía de que se supone que debería haber durado un año, pero algunas líneas de transmisión no entraron cuando debieron entrar, entonces se fue extendiendo, y ya los últimos años fue por un tema de darle un poco más de estabilidad. Pero al final ya no había motivación, así que en el año 2016 se eliminó. Se dice, ¿podría explicarnos los términos más usados en el mercado eléctrico, costo marginal? Bien, el costo marginal en concepto es cuánto te cuesta, es el costo, a ver, imagínense, nosotros imaginemos algo así un poco grosso. Nosotros tenemos una cantidad de generación, ¿sí? Está siendo suministrando a una cantidad de demanda. Vamos a ponerle 100 de demanda y acá también está generando 100. Entonces, ¿quién va a fijar el costo marginal? La máquina más cara, ¿verdad? Porque recuerden que estamos en un despacho económico. O sea, primero echamos mano de los recursos más baratos y después echamos mano de los recursos más caros. Entonces, imaginemos que la máquina más cara acá fue de 5 soles, ¿sí? 5 soles. Entonces, el costo marginal, ¿cuánto sería? Si la máquina subsiguiente, el generador subsiguiente, cuesta 6 soles. Es la unidad adicional. Entonces, si tú aumentas 101 en la demanda, toda tu generación está al máximo, al tope, porque justo generaba 100 para dar 100 y era toda la capacidad que tenías en tu parque generador, pero cuando esta demanda se convierte en 101,
tú vas a necesitar una máquina adicional. Entonces, ¿cuál es la unidad que marginaría y cuál sería el costo marginal? El costo marginal sería 6. ¿Sí? Eso es el concepto de costo marginal a grosso modo. Los términos más usados en general, costo marginal, no sé cuál es otro concepto que tal vez quisieran entender, pero una cosa así bien grosa, porque hay varios conceptos, pero más o menos, en todo caso, si tienen alguna consulta adicional, tal vez lo podríamos ver al final, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja? Otra pregunta, ¿cuál sería la ventaja y desventaja si cambiáramos nuestro modelo de mercado mayorista, teoría marginalista, por un modelo de oferta-precios como el caso del mercado mayorista colombiano? Mm, las ventajas y desventajas. Se ha hablado mucho de eso, la verdad. Hace poco escuché un concepto de una persona, un consultor extranjero que decía, ustedes piensan que no tienen un mercado de día previo, pero ustedes sí lo tienen porque ustedes hacen el programa diario de despacho económico un día antes. Pero, bueno, es una forma de verlo, ¿no? ¿Cuánto cambiaría? Pues la verdad es que habría que hacer simulaciones. No te podría decir así ahorita ventaja. La ventaja sería que podríamos tener un mercado más dinámico, definitivamente. Eso sería, creo yo, la principal ventaja, un mercado más dinámico. La principal desventaja, tendríamos que establecer mecanismos de seguros. Por ejemplo, en el extranjero hay mucho, o sea, muy al margen del mercado eléctrico. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pregunta? Se me escapó. Pero bueno, al margen del mercado eléctrico hay seguros, por ejemplo, seguros entre los generadores, seguros internos, porque el mercado es tan dinámico que necesitan tener seguros los usuarios libres, o sea, se crearía algo así como un mercado alterno. Creo que esa sería la desventaja de implementarlo, ¿no? Eso principalmente. ¿Cuál es la diferencia entre costo marginal y el costo variable? El costo marginal es el que acabo de explicar y el costo variable es lo que cuesta la máquina, lo que le cuesta a la máquina. O sea, el costo variable es el costo del precio, si quieres llamarlo, de la máquina. El costo marginal es el precio o el costo del mercado, ¿sí? ¿Dónde está? Gilmar nos pregunta, ¿de qué depende la compra o venta de los generadores en el mercado de spot? Depende de cómo los despacha el COES en el tema de despacho económico. Nos pregunta, cuando se refiere a costo marginal real, ¿es que no se considera la declaración de precio de gas natural por parte de las centrales térmicas? No, cuando me refiero a costos marginales reales, es porque estoy haciendo un comparativo con los costos marginales idealizados del decreto de urgencia 049. Richard pregunta, ¿por qué a las redes no se les paga potencia instalada? Creo que a ninguno se le paga potencia instalada. Lo que se le paga es potencia firme remunerable. Y en el caso de las redes ya se les está pagando desde octubre del año pasado. En noviembre, octubre del año pasado se les está pagando potencia firme. Eh, Dice, igual le gustaría saber el cálculo del costo marginal. Gabriel nos dice, sí, bueno, he tratado de explicarlo de manera resumida, si no, no voy a terminar la presentación. En un mercado se vende potencia y energía o solo energía, ya que potencia sería como un mercado de reserva. En un mercado se vende potencia y también se vende energía. En nuestro mercado en particular, al momento de hacer las liquidaciones, como puedes ver, al final se liquida la energía, ¿no? Todo lo que es la energía activa en función a la producción real. En el caso de la valorización de transferencia de potencia, se liquida en función a un escenario de máxima demanda. Es decir, se coge el día de máxima demanda, ¿no? La demanda máxima, el día de máximo consumo del mes, y se realiza una simulación de cuáles hubieran sido las centrales que hubiesen despachado, ¿no? Para suministrar ese día de máxima demanda. Y en función a ello se les paga en la valorización de transferencia de potencia, ¿no? El mercado de reserva al que te refieres es otra cosa, es el mercado de reserva secundario, que lo vamos a ver más adelante. Dice Aníbal, me dice, los costos marginales ahora, entonces, le están determinadas las centrales hidráulicas. En efecto, cuando comenzó el tema de la cuarentena, la demanda bajó a tal punto
que ya algunas centrales de gas ya no fueron necesarias y en efecto el costo marginal estuvo con el valor del canon del agua, que es el valor del el costo marginal de las centrales hidráulicas, ¿no? Es el costo variable de las centrales hidráulicas. Max dice, y acá terminamos las preguntas, el mercado actual permite el desarrollo de las centrales solares y eólicas, considerando el cambio que se hizo con respecto a la potencia firme hace poco. El mercado actual, más que nada, o sea, el desarrollo de las centrales solares y eólicas obedece a una necesidad del ministerio de que dijo de que debíamos tener o llegar en algún momento al 5% de tener centrales red como parte de la matriz energética del país, ¿no? Ese es el desarrollo de las centrales. O sea, sin eso no entraban. Y han entrado bajo un régimen muy, muy especial. El tema del reconocimiento de potencia firme es algo complementario, ¿no? Bien, vamos a quedar acá, me voy a quedar, Richard, me quedo con tus preguntas, porque si no, no vamos a terminar. Entonces, este es el mercado mayorista de electricidad. Bien, y ahora, ¿cómo es que queda todo después de la reestructuración del año 2016? Tenemos un mercado a corto plazo que tiene la valorización de transferencia de energía activa, la transferencia de potencia, y el mercado mayorista de electricidad que engloba al mercado de corto plazo y a los servicios complementarios, ¿sí? Es decir, si antes nosotros teníamos una estructura de esta manera, que era como que una división en función a las unidades, ¿no?, de cada uno de los productos que se transferían, ahora ya no importan las unidades, ahora es por concepto, ¿sí? Acá está la energía activa, acá está la energía, la transferencia de potencia. Esto compone el mercado a corto plazo y de manera independiente están los servicios complementarios. He puesto muy aparte la reserva fría, no energético y centrales porque estos son regímenes especiales que no tienen nada que ver con el mercado. Si bien es cierto, participan, o sea, forman parte de las liquidaciones, ¿no? El nombre de la reserva fría está ahí, pero no quiere decir que jueguen necesariamente, ¿sí? Entonces, al año 2018 vemos que seguimos creciendo y las solares, sobre todo, crecieron, ¿no? Y ya estamos acá en el año 2018 con 13.000 megawatts. Entonces, había mucho miedo, me acuerdo, cuando comenzaron a hacer los costos marginales reales en el año 2018, porque decían, es mentira, se va a ir por sobre los precios en barra, esto va a ser una locura, vamos a regresar al año 2008, va a ser un retroceso. Pero bueno, ya pueden ver ustedes que en enero del 2018, si bien es cierto, el costo marginal se disparó en febrero, pero después pero no se disparó tampoco por sobre los precios en barra, ¿no? Se ha mantenido dentro de los promedios, incluso menores, ¿no? Del promedio de los últimos años, incluso con el cálculo de costos marginales idealizados. Lo cual quiere decir que se ha superado la situación de congestión que se tuvo en el año 2008. Bien, ahora, respecto al cálculo de costos marginales, nosotros lo que tenemos acá, recuerden que nos dijeron de que teníamos que tenerlo en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que hizo el COES? El COES sacó un mapa, ¿no?, de los costos marginales en las principales barras del Perú. Y esto es lo que se tiene, ustedes lo pueden encontrar en la página web del COES. Y como pueden ver, acá, por ejemplo, les dan por colores las cifras o el dato de cuánto es lo que está costando el costo marginal en cada una de las barras de nuestro sistema eléctrico peruano. Adicionalmente, el COES tiene un aplicativo, ¿no?, un aplicativo que pueden bajarlo en el celular y en tiempo real ustedes pueden ir revisando cómo van los costos marginales, ¿no?, en la barra de Santa Rosa. Incluso hacer un comparativo versus las tarifas en barra, cosa que antes esperaba hasta fin de mes todavía para ver, ahora lo pueden ver en tiempo real. Pueden ver cómo va la evolución de la demanda diaria y la frecuencia en tiempo real. Que si se dan cuenta al final son los tres ítems más importantes que se tienen para poder monitorear un sistema. Entonces, hemos visto de que los grandes usuarios, ¿no?, pueden a partir de ahora pues participar en el mercado spot. Entonces, ¿existe algún cliente libre, gran usuario que consuma directamente del mercado a corto plazo? Pues sí. Minera del Cerro Verde, desde octubre del año 2019, es decir, casi 2 años después de que comenzara el mercado mayorista de electricidad,
se logra tener un gran usuario en la barra de Socabaya en 2020. Entonces, llega a retirar más o menos 4.900 megawatt-hora, que no es nada desdeñable, ¿no? Y es, o sea, forma una parte bastante importante. Fue un buen retiro. Tú participó en el tema de potencia, ¿no? Tuvo sus saldos por peajes, regresó total, o sea, participó, fue un participante más. Es decir, hubieron varias especulaciones, incluso temores de cómo va a ser, cómo van a participar los usuarios libres directamente en el mercado spot. Pero ya vemos de que al final este cambio en el diseño del mercado pues está funcionando por lo menos hasta ahora, ¿no? Acá pueden ver que, como les digo, funcionó, ellos han participado en las liquidaciones, ¿no? Porque han pagado regulación secundaria, han pagado costos operativos adicionales, ¿sí? O sea, ellos han sido un participante más. Incluso lo he puesto como ranking, ¿no? Dentro de los rankings de generadores, incluso, o sea, él está participando tanto como Parque Eólico Marcona, como generadora del Perú. Él está ahí con su déficit de menos 11.000 soles por los pagos que tiene que hacer. Ojo, esto no considera energía activa ni potencia, pero él está participando incluso en los servicios complementarios de manera exitosa. Ahora, lo que algunos estaban preguntando, que era la remuneración de potencia para las centrales eólicas y solares, en efecto, desde septiembre del 2019, pues ellas ya vienen participando, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se coge toda la generación del mes, se divide, ¿no? Por el número de días, ¿no? Y bueno, eso es lo que se les considera a las centrales eólicas. Es un promedio definido. Y bueno, como pueden ver, la potencia firme, algunas sí tienen bastante potencia firme, especialmente las eólicas, ¿no? Porque las eólicas son las que principalmente tienen una gran participación. Es decir, estamos hablando de 95 megawatts, 61 megawatts, versus las solares que tienen una menor participación. ¿Y esto por qué es? Porque se considera la generación desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, porque justamente es el rango de horas en los que se evalúa la transferencia de potencia. Entonces, este rango horario, claro, o sea, a las 7 de la noche no hay sol, pues, ¿no? Entonces, pero sí hay aire. Entonces, este mecanismo de reconocimiento de potencia firme solamente, bueno, les impactó en mayor medida a las eólicas. Antes de comenzar con los servicios complementarios, que ya es el último tema, porque verán, lo que más o menos yo quise hacer, porque en el anterior curso, ¿no? En anteriores conferencias, pues he explicado con un poco más de detalle la energía activa, la transferencia de potencia, y de modo así tangencial los servicios complementarios, reserva energético, centrales red. Entonces quise que esta breve conferencia pudiésemos ver algo un poquito más a detalle de lo que eran los servicios complementarios. Entonces nos quedamos con esto. No he entrado mucho a detalle, como pueden ver, en energía activa y en potencia, porque ya habían sido temas que los había conversado, pero si en algún momento vuelvo a dar otra conferencia, podríamos verlos también. Hasta acá voy a responder algunas preguntas antes de comenzar con servicios complementarios, ¿sí? Un ratito me quedé con Richard, creo. Acá. Richard me decía, la inyección de energía, voy a responder las preguntas que están acá, ¿sí? La inyección de energía reactiva, ¿en qué beneficia el sistema? ¿Las centrales solares consumen reactiva? ¿Hay alguna multa que se debe pagar? No, la energía reactiva, por concepto, ¿quién lo consume? Los motores, o sea, los, los clientes libres, ¿no? Algunas mineras consumen energía reactiva, no hay ninguna multa, por eso es que existe la liquidación en energía reactiva, ¿no? Es como que hubiera multa por energía activa, no, nada que ver. José pregunta, ¿habrá algún cambio en el pago de potencia? Actualmente la demanda ha bajado considerablemente y varias centrales térmicas están despachando. Eh, bueno, más que un cambio, o sea, definitivamente, la metodología no va a cambiar, pero el resultado de la metodología definitivamente va a cambiar, sí, por supuesto, la demanda está por el piso, hemos bajado 45% de lo que normalmente se consume, por supuesto va a tener un impacto en la liquidación de potencia, y no solamente potencia, también energía activa, energía reactiva. Esto es una reacción en cadena.
van a bajar las liquidaciones de todas maneras. Dice Kevin, pregunta Kevin, ¿sería conveniente para el mercado que ingresen los comercializadores de energía? Podría ser, sí. Como te digo, como mencioné anteriormente, Kevin, en efecto, los comercializadores de los mercados que he logrado revisar le dan mayor dinamismo al sistema, ¿no? Le dan mayor dinamismo al mercado en sí. Conveniente para nuestro mercado, creo que sería algo interesante. Ahorita no lo tenemos, pero no sé si estamos necesariamente preparados. Dice David, ¿por qué Ocinermin fija las tarifas en soles y los contratos entre clientes libres están en dólares? A ver, Ocinermin fija las tarifas en soles porque es la moneda nacional. ¿Por qué los contratos entre clientes libres están en dólares? Como dije anteriormente, los clientes libres tienen libertad para establecer sus contratos. He visto contratos entre clientes libres en dólares, he visto contratos también en soles. Mira, si quieren lo pueden establecer en euros o libras esterlinas. Es decisión de ellos porque es un contrato entre un usuario libre y el generador. Lo pueden establecer como quieran, con las condiciones que quieran. O sea, no hay ninguna ley que diga que todo tiene que ser en soles. Roosevelt pregunta, ¿la declaración de gas natural por parte de las térmicas no distorsiona la teoría marginalista? A ver, la teoría marginalista utiliza los datos que le dan. En efecto, o sea, si tú terminas declarando que tu gas natural no te cuesta, en efecto, no es que distorsiona la teoría, lo que distorsiona es el resultado, ¿no? O sea, si tú, es como que me digas, ¿por qué el queque, o sea, la receta del queque me salió rara? Claro, si le echaste yeso en vez de harina, obviamente este salió rara, ¿no? Pero la teoría marginalista no cambia por los insumos, pero sí tiene efecto en los resultados, ¿no? Dice Karina, hola Karina. Quisiera saber qué requisitos y obligaciones deben cumplirse para ser participantes del mercado mayorista de electricidad. Sí, verás, el procedimiento número 2 del COES establece justamente cuáles son los requisitos que se necesitan para tener una calificación como participante del mercado mayorista de electricidad al momento de ser usuario libre o distribuidor. David, me voy a preguntar. Ok, me volviste a preguntar lo mismo, voy a responder. Víctor, ¿cómo se ajustaría el costo de consumo de energía no consumida en los consumidores, no regulados o libres en esta etapa de cuarentena y su penalización? No entiendo. A ver, ¿cómo se ajustaría el costo de consumo de energía no consumida? Si no se consumió, no se consumió. O sea, no, su penalización. Que yo sepa, Víctor, no hay una penalización por no consumir. En el caso de los usuarios libres, algunos contratos tienen una cláusula de que, por ejemplo, si tu contrato está por 10 y tú consumiste 9, igualito te cobro 10. Pero como digo, esos son contratos libres. Eh, pero depende del contrato. Ese es en el caso de los libres. Y en los no regulados, o sea, no termino de comprender muy bien, pero si uno no consume, no hay una penalización. O sea, depende del contrato en todo caso. Gerald pregunta, ¿qué se llama utilidad del valor del agua a corto y mediano plazo? Utilidad del valor del agua. El concepto del valor agua, ¿sí? El valor agua es un concepto que indica cuál es el valor que tiene el agua en los embalses, ¿sí? Es decir, esto sí es importante. El valor agua es más o menos lo siguiente. En un horizonte de tiempo, si tú tienes guardada un agua, ponte, a las 3 de la mañana, ¿sí? Tienes acá, y en este momento está marginando una unidad térmica de 6 soles, ¿sí? Entonces, pero tú guardaste tu agua, ¿sí? Acá hay un agua embalsada. El valor agua dice, este agua que está embalsada toma el valor del costo marginal que se encuentra vigente en este momento. Entonces, si tú a las 6 de la tarde, o sea, a las 18 horas, utilizas esta agua para generación, esta agua no te puede costar el costo marginal que está vigente en este momento, sino lo que estuvo vigente, o sea, entra con este valor de 6. ¿Sí? Más o menos conceptualmente ese es el concepto del valor. A eso se refiere, por eso es que en algunos casos ven las centrales hidráulicas están marginando con un valor diferente al canon agua. Justamente es eso.
Orlando dice, podría mencionar cuánto es la participación de la energía con fuentes renovables versus no renovables. Sí, podríamos calcularlo. No lo tengo a la mano, pero en todo caso, Orlando, ¿te parece si me mandas un correo y te lo mando por correo? ¿Sí? Porque si lo calculamos acá tal vez nos demoramos mucho, pero sí, lo podemos tener. Manuel pregunta, ¿no considerarse ingresos por potencia de la red disminuye el valor de la prima red? Al considerar ingresos por potencia, sí, disminuye el valor de la prima red, definitivamente es un beneficio para todos los regulados, pero le achaca los costos y desvirtúa, desde mi punto de vista, desvirtúa el concepto de disponibilidad que se tenía para las máquinas, ¿no? El pago por potencia y por disponibilidad, la metodología que tiene ahorita las solares y las eólicas, la verdad es que me parece a mí que se distorsiona demasiado. Pero sí es cierto que disminuye el valor de la prima. Juan Prado pregunta, ¿cuáles son los retos del mercado eléctrico futuro? Los retos, acomodarse, la flexibilidad del sistema, creo yo. Ese es un principal reto. Y los servicios complementarios también son un reto bastante interesante. Carlos dice que se escucha muy mal. Sugiero, Carlos, que te contactes con Renzo para que te diga más o menos cómo se puede escuchar mejor. Anthony pregunta si Minera Cerradura es el único usuario libre que participa en el mercado de corto plazo. Sí, el mercado mayorista sí es el único por el momento. Y con Herbert termina. Dice que mejore mi voz porque no se escucha muy bien. ¿Alguien más no me escucha bien? Porque es el segundo que me dice que no escucha bien. Bueno, si no me escuchan bien, por favor díganmelo para poder acercarme un poco más al micrófono, ¿sí? A ver, y César, y con esto termino, dice, ¿qué riesgos asume un usuario libre al participar del mercado mayorista? César, sugiero leer el procedimiento 2 del COES, pero principalmente los riesgos que asume es de que el costo marginal esté muy, muy alto y él termine comprando una energía más cara, ¿no? Que la que hubiese tenido mediante un contrato. Ese es el principal riesgo que tiene el mercado el usuario libre del mercado mayorista. Con esto seguimos en los servicios complementarios. Los servicios, como les decía, este es el mercado mayorista de electricidad y bueno, el día de hoy me gustaría comentarles algo más de los servicios complementarios. ¿Qué nos dice la norma técnica para la coordinación y operación en tiempo real respecto a los servicios complementarios? Nos dice que son los servicios requeridos para apoyar la operación eficiente del sistema, de modo que el suministro de energía eléctrica a los usuarios se efectúe con seguridad y confiabilidad. Como su nombre lo dice, son complementarios, son servicios que no, o sea, son servicios de soporte, si quieren llamarlo, para la coordinación en operación en tiempo real. ¿Por qué? A ver, tenemos primero, menciona, dice, la reserva rotante. En ese sentido, tenemos a la regulación secundaria de frecuencia. Tenemos a la regulación de frecuencia. Ahí tenemos a la regulación primaria de frecuencia. Después tenemos a la regulación de tensión y a los grupos de arranque rápido por emergencia, también llamado Platestar. ¿Qué sucede con la frecuencia? Yo sé que este diagrama es bastante básico, pero creo que podría ayudar a los que no sean electricistas, ¿no? Y a los que son y tal vez no recuerden qué es una regulación de frecuencia. Tenemos a la generación y a la demanda. Todo lo que se genera se consume. Y debe haber un equilibrio. Cuando hay mayor o menor demanda, o mayor o menor generación, esto se refleja en una variación en la frecuencia. ¿Cuál es el objetivo del COES como operador del sistema? Mantener la frecuencia dentro de los límites establecidos o 60 Hz, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Y ese es el objetivo de la regulación primaria y secundaria de frecuencia. Vamos a ver la regulación primaria de frecuencia. La regulación primaria de frecuencia, no sé, la regulación primaria de frecuencia es un servicio obligatorio. Es obligatorio para todas las centrales que son mayores a 10 megawatts, menos las solares o las eólicas o las mareomotrices. ¿Sí? O sea, es un servicio obligatorio. Esto no es voluntario. Cuando un inversionista viene y decide,
¿no? Decide presentarse, decide participar del mercado mayorista y decide formar parte del COES, se le dice por si acaso, la regulación primaria de frecuencia es un servicio obligatorio si eres una central de más de 10 megawatts. Si eres solar o eólica, se te permite, ¿no? Un poquito que creo que se ha colgado aquí. ¿Cuál es la magnitud que se requiere en la regulación primaria? Bueno, es el valor mínimo entre el incremento del costo de operación en el sistema, ¿no? De manera anual. El COES lo determina de manera anual. Bueno, le presenta los sustentos a los SINERMIN y SINERMIN lo aprueba mediante sus resoluciones. Entonces, ¿cómo es que se llega a esa magnitud que se requiere para regulación primaria? Es el valor mínimo entre el incremento del costo de operación del sistema y el costo de la energía no suministrada por eventos o fallas que se hubiesen presentado. ¿Cuál es el tiempo de acción? Una vez que sucede cualquier evento o cualquier distorsión en la frecuencia, la regulación primaria de frecuencia debe actuar después de los 5 segundos de este evento y llegar a la potencia que se requiere en un máximo de 30 segundos. Es decir, a ver, si, si se requiere, esta es una central, sucede un evento acá. Entonces, ¿qué sucede a los 5 segundos? Todas las centrales deben comenzar a generar o dejar de generar, dependiendo de, vamos a suponer que comienzan a generar hasta la potencia que se les ha requerido, ¿no? Esta es la potencia requerida, llegando al valor que se les ha pedido en un lapso de 30 segundos. ¿Sí? Acá yo determino cuál es lo que yo necesito, cuál es el porcentaje de generación de cada una de las centrales que yo necesito, o sea, la potencia requerida, yo la determino anualmente, ¿no? A eso me refiero con magnitud requerida. ¿Cuál es el tiempo de acción? Más o menos son unos 25 segundos. La regulación primaria se caracteriza justamente por eso, es la primera línea de defensa cuando hay alguna variación fuerte en la frecuencia. Porque recuerden que la frecuencia es muy importante en el sistema eléctrico, en cualquier sistema eléctrico, es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todas nuestras máquinas, toda la luz, todos nuestros equipos, ¿no? Toda la maquinaria que se tiene, funciona a 60 Hz, por lo menos acá en Perú. Entonces, les ha pasado, por ejemplo, que a veces la luz de las casas, una vez me pasó a mí que comenzó a tiritar, y es porque justamente a una frecuencia muy alta o a una frecuencia muy baja se malogran los equipos. Se malogra tu frigider, se malogra tu laptop, y si no tienes un supresor de pico, tú ya fuiste. ¿Sí? Entonces, eso principalmente es la regulación primaria, la primera respuesta, la respuesta instantánea, ¿no? Se caracteriza mucho la regulación primaria por este motivo, responde de manera muy, muy rápida. Entonces, entre todas estas características de la regulación primaria, como es un servicio obligatorio, ¿sí? Para la mayoría de centrales, dentro del procedimiento 21, que es el procedimiento que rige la regulación primaria de frecuencia, ustedes van a encontrar un mecanismo que es el mecanismo de delegación por imposibilidad técnica. Es decir, recuerden que nuestro parque generador, si bien es cierto, ha habido algunas inversiones, no quiere decir necesariamente que somos maquinaria súper nueva, ¿no? Hay máquinas muy, muy antiguas que están funcionando muy bien, pero que no tienen, algunas no tenían incluso reguladores de velocidad o tenían mecanismos muy, muy antiguos. Entonces, el procedimiento 21 lo que hizo fue establecer este mecanismo de delegación. ¿Y qué quiere decir? Si esta central número 1, la central celeste, por alguna razón, ¿no? Tiene una imposibilidad técnica y por eso no puede responder, ¿no? No puede dar la regulación que se le requiere, entonces él se lo puede delegar a la central número 2. Entonces la central número 2 estaría dando la regulación primaria que le corresponde más la regulación primaria de la central número 1. ¿Sí? Este es un mecanismo bueno, actualmente el COES en la propuesta de modificación del procedimiento 21 está haciendo algunas propuestas de mejora, pero que es un mecanismo muy importante, creo yo, porque establece un dinamismo a una obligatoriedad
que la norma establece, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la evaluación? Porque entonces, ya, si es un servicio obligatorio y todos tienen que cumplir, entonces tenemos que evaluarlos. ¿Cómo les toman examen para ver si es que estas centrales en efecto están cumpliendo? Bueno, la forma de tomarles el examen es justamente tomar las medidas que ellos reportan, porque ellos reportan mediante medidores cuál ha sido su potencia y cuál ha sido la frecuencia de su máquina, y se le hace una simulación de respuesta teórica y se compara esta respuesta teórica versus la respuesta que se esperaba de ellos, ¿no? Entonces, esta respuesta teórica, que es un modelo de primer orden que se tiene, eh, se simula con los datos que se tienen de ellos, ¿no? Se simula un escalón de frecuencia, una variación de la frecuencia, y se simula cómo es que ellos habrían respondido. Y si está por encima de lo que se les había requerido, pues en efecto pasan el examen y no tienen incumplimiento. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta teórica se encuentra por debajo de lo que ellos habían esperado? Simplemente se les jala, es decir, se les considera que ese día en particular no cumplieron la regulación primaria. Entonces, bueno, si cumplí o no cumplí, ¿de qué manera me termina afectando a mí? Bueno, te termina afectando de manera monetaria, porque recuerden, es una obligatoriedad. Entonces, ¿qué pasa? Se establece una penalidad. Y la penalidad se encuentra en función al costo de la reserva secundaria. Bien, si hay máquinas que cumpliesen todos los meses, se les perdona. Se les perdona, porque recuerden de que existe un mercado de regulación secundaria de frecuencia, ¿sí? Y este mercado de regulación secundaria de frecuencia tiene un costo. Entonces, hay una parte de ese costo de regulación secundaria que si tú cumples con tu regulación primaria de manera correcta todo el mes, te puedo condonar una parte de ese pago. Ya no pagas, ¿no? Si tú cumples más del 85% en ese mes, yo no veo y considero que cumpliste el 100% todo ese mes y te perdono una parte del costo de la reserva secundaria. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de la regulación secundaria de frecuencia. No sé, voy a tratar de responder las preguntas ¿cómo se llama? Que tengo acá, que es un montón, por cierto. Voy a tratar de responder todo. A ver, César nos dice qué riesgos asume. Ah, esta ya la hice, perdón. Miguel Ángel nos pregunta, ¿hay alguna normativa específica en cuanto a los servicios complementarios como la RPF? Sí, Miguel Ángel, y de hecho la estoy mencionando acá. Anthony pregunta, bueno, ha hecho la misma pregunta. Anthony nos pregunta en cuanto al reglamento del mercado mayorista, ¿nos podría explicar quiénes son y quiénes realizan los retiros no declarados? Sí, verás, Anthony, a ver, antes de entrar a la regulación secundaria, en efecto, hay algunos retiros que no son declarados, le dicen retiros no declarados, es el equivalente a los retiros sin contrato del decreto de urgencia del anterior diseño de mercado. ¿Y quiénes son? Son clientes libres, generalmente, algunos son regulados, pero generalmente son clientes libres que en esos meses no tienen respaldo contractual. Y tienen el mismo mecanismo que tenía el decreto de urgencia 049, se les asigna en función de unos factores de proporción a los generadores, ¿no? Esos son los retiros no declarados. Franklin nos pregunta, ¿qué aspectos normativos posterior a la atribución de potencia firme son necesarios para que la red participe en el mercado eléctrico? Las redes ya participan del mercado eléctrico, Franklin. Ya creo que ya no, o sea, participan en la energía activa, participan en la reactiva también, o sea, lo único que no participaban era en la potencia firme. Frank nos pregunta por qué Cerro Verde consume directamente en el mercado a corto plazo y no en de contratos. Cerro Verde no consume la totalidad, por si acaso, y consume porque es un participante, ¿no? O sea, el actual diseño del mercado lo permite. Daniel, ¿qué es necesario para que se desarrollen las empresas comercializadoras en nuestro país? Cambiar el diseño de mercado y que se establezca formalmente que existen los comercializadores independientes, ojo, porque actualmente, como mencioné al comienzo, las comercializadoras existen dentro de las generadoras y distribuidores. Dice, Anthony, ¿actualmente se compensan las generadoras por RPF o es una obligación sin remuneración? En efecto, es una obligación sin remuneración. Pero se les premia, como hemos visto acá, se les premia, ¿no?
Se les premia si es que han tenido y se les condona la deuda de la regulación secundaria. Nelson dice, tiene una duda. Dice, escuchó que no podía haber una empresa que sea generador y distribuidor a la vez. ¿Por qué existen? ¿Por qué existen? Bueno, hasta ahorita que yo sepa, no existe un distribuidor y un generador al mismo tiempo, ¿eh? Lo que existen son generadores y distribuidores que forman parte del mismo grupo empresarial, pero no son parte de la misma empresa, ¿no? En el distribución y en el generación a la vez. Eso es, como te digo, porque son parte del mismo grupo, es en el internacional, en el en general, pero son empresas diferentes, una es distribución y la otra es generación. El consumo es energía, que es lo que no se consume. Ya, a ver, Carlos Vázquez nos pregunta, lo que no se puede dejar de pagar es la remuneración por potencia. La remuneración por potencia justamente es en función a lo que se consumió, es una simulación, es una foto del momento. Carlos. Roberto pregunta, si en un futuro al aumentar la producción de las centrales renovables y el costo marginal tienda a cero, ¿de qué manera se remunera a las centrales que no tienen contratos? Sí, me confundí, Roberto. Dice, si en un futuro aumenta la producción de las centrales renovables, ¿ya? Y el costo marginal tiende a cero, ¿ok? ¿Ya? ¿Cómo se remunera a las centrales que no tienen contratos? Uh, los contratos son, o sea, entiendo que te refieres a las centrales que no tienen contratos con distribuidores usuarios libres. Bueno, se remunera en función a sus contratos bilaterales, a sus contratos que ellos tienen, que por cierto no forman parte del mercado mayorista, ¿no? Ahí creo que no habría que repasar. Bien, vamos a dejar ahí las preguntas por el momento, ¿ya? Porque son preguntas en general. Y vamos a terminar ahorita con la regulación secundaria de frecuencia. Con esto terminamos y pasamos a las preguntas. A ver, la regulación secundaria de frecuencia. ¿Qué es la regulación secundaria de frecuencia? Es un servicio voluntario, o sea, a diferencia de la regulación primaria, este servicio sí es a voluntad, ¿no? O sea, si tú quieres, participas, y si tú no quieres, no participas. Ojo, si tú quieres, brindas el servicio de regulación secundaria, y si no quieres, no lo brindas. Pero sí o sí lo pagas, ¿sí? Entonces, como es voluntario, presentan las ofertas de magnitud y precio y hay algo llamado URS, que son las unidades de regulación secundaria, y requiere una calificación previa. ¿Cómo se establece la magnitud que se requiere por regulación secundaria? Bueno, al igual que en la primaria, el COES propone la magnitud de manera anual a o sin anual. Le presenta un estudio donde se sustenta la metodología de cálculo y la magnitud que se requiere para el siguiente año por concepto de regulación secundaria. Esto se encuentra en función a las definiciones de la demanda, ¿no? La producción de las centrales eólicas, solares y mareomotrices. ¿Qué es lo que sucede? La regulación secundaria de frecuencia, ya la magnitud de regulación secundaria de frecuencia, obedece principalmente a cuánto es la cantidad de megawatts que el sistema necesita tener como ahorro, vamos a llamarle como ahorro, para poder responder de manera eficiente ante posibles desviaciones de la demanda, ¿sí? O de las centrales solares y eólicas. Recuerden que las centrales solares y eólicas pueden hacer pronósticos de producción con diferentes metodologías, pero no siempre van a ser certeras, ¿sí? Es muy diferente tener una central hidráulica con un grado de embalse, ¿no? Sabiendo cómo es el comportamiento de las cuencas hidrológicas durante muchos años, tener a las centrales térmicas que tienen su combustible a disposición, que tener a las centrales solares y eólicas que dependen del clima, ¿sí? Es muy, muy difícil poder hacer una proyección certera. A veces funciona, a veces no funciona. Por eso es que se necesita esta regulación secundaria de frecuencia. Y no sé si alguien habrá escuchado tal vez el concepto de flexibilidad del sistema. Hoy por hoy he escuchado, bueno, se escucha acá, eh, que necesitamos que el sistema sea flexible. ¿Qué quiere decir esto? Flexible quiere decir, en términos del sistema, que pueda responder ante estas variaciones
sin poder comprometerse, ¿sí? Pero lamentablemente el tener flexibilidad implica tener un mayor costo, porque la verdad es que al que quiere celeste, pues que le cueste, porque el tener las centrales eólicas y solares implica también tener un costo o pagar un costo adicional por regulación secundaria. Es una regulación, es una capacidad de generación que se tiene guardada ahí y que se echa mano cuando se necesita. Entonces, ¿y por qué? Porque justamente necesitamos responder. Las desviaciones de demanda siempre va a haber en producción, ¿no? Principalmente por las mineras y todo lo demás. Pero si a eso le sumamos las eólicas y las solares, miren, las solares y las eólicas combinadas son más o menos el 32% de toda la magnitud que se requiere. No es una magnitud poca, ¿no? Estamos hablando del 32% de 190. ¿Cuánto es? Más o menos 60 megawatts, ¿sí? Entonces, es regularcito, 60 megawatts. Estamos hablando ya de una central, ¿no? De una capacidad. Entonces, no es tan sencillo, ¿cómo les explico? Este tema de la magnitud requerida, y justamente la regulación secundaria obedece el tema de la flexibilidad de los sistemas. Les pongo un ejemplo. En Alemania, por ejemplo, hicieron mucha inversión respecto al tema de las centrales de energía renovable. Le han puesto mucho punto. Incluso en el año, estamos en 2020, en el año 2017, hubo un día en particular en el cual ellos no arrancaron ninguna máquina y se abastecieron única y exclusivamente de centrales solares y eólicas, ¿no? Pero hoy por hoy, cuando fui con ellos en el año 2018, ellos ya decían de que nosotros eh, nos pedían que no hiciésemos, nos recomendaban en todo caso, que no cometiésemos el mismo error que ellos habían cometido, que fue subsidiar en exceso a las centrales red, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente la tecnología va cambiando. O sea, lo que antes eran centrales muy, muy caras y que vas a subsidiar por los próximos 20 años a una central con una tecnología muy cara, cuando después de 10 años ves que esa tecnología se fue al piso en costos, pero tú vas a seguir subsidiando una tecnología de hace 20 años. Y eso es lo que le pasó a ellos. Encarecieron su costo del precio de energía para poder subsidiar justamente a estas centrales red. Y tenían, adicionalmente a esto, tenían el problema de la flexibilidad del sistema, porque cada vez que ingresaba una central eólica o una central solar, es más, en Alemania ellos tienen paneles solares en cada una de las casas y cada uno de los usuarios regulados participa dentro del mercado. Es muy, muy, muy complejo, pero ellos decían, miren, nosotros nos hemos abocado tanto a esto que ahora cada vez que sale, o simplemente por X motivo no hay viento, tenemos un gran problema porque tenemos que mandar a arrancar a las máquinas térmicas, que nosotros teníamos la idea que eventualmente nos íbamos a deshacer de las térmicas porque íbamos a tener energía red, pero no podemos deshacernos de las térmicas porque las necesitamos para los casos en los que las centrales eólicas, por ejemplo, no hay aire, no genera, ¿nos quedamos sin generación? No, tenemos que echar mano de las térmicas, pero a la térmica le tienes que pagar. Esa disponibilidad la tienes que pagar. Entonces, eventualmente, esa flexibilidad del sistema, esa capacidad del sistema para poder responder a este tipo de contingencias, es la regulación, ¿no? La reserva rotante tiene un costo, ¿sí? Eso es lo que les quería comentar en esta parte de acá. Y bueno, el tiempo de acción, ¿dónde está? El tiempo de acción, al igual que tiene un tiempo de acción la reserva secundaria, pero es un tiempo de acción muchísimo más lento. Es decir, esta de acá vimos que la reserva primaria actuaba a partir de los 5 segundos, esta actúa a partir de los 20 segundos, ¿no? Y llega a la potencia que se le pide después de 10 minutos. O sea, se toma su tiempo, ¿no? Eso sí, lo mantiene durante media hora más. Entonces, actualmente, ¿cómo es nuestro parque generador? Miren, todas estas centrales que se encuentran acá son las URS, ¿no? Son URS, La Polleros, Platanal, Winco, Matucana, Chica 1, en fin, todas esas centrales que están acá, como pueden ver, son centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, en ciclo combinado. Todos ellos
con diferentes rangos de banda aprobada para regulación secundaria. Entonces, si se pueden dar cuenta, tenemos un parque de URS totalmente diversos. O sea, son bastante diversos, son bastante, ¿no? O sea, no hay ninguno que tenga un poder sobre el otro. Entonces, creo que tenemos hoy por hoy, después de más o menos 6 años, 7 años después de haber implementado este mercado de regulación secundaria, después de 6 años, porque esto comenzó en julio del 2014, ¿no? Y ahorita estamos en el 2020, podemos decir que hemos tenido un gran éxito porque se logró implementar y hemos tenido una gran acogida. ¿Cuáles son los pasos al final? Miren, lo primero que se tiene que hacer es tener justamente las URLs, que es el listado. ¿Cómo haces? Tienes que conformar la URS, tienes que decidir qué máquina o qué central o qué unidad va a hacer la regulación secundaria de frecuencia. Tienes que cumplir una serie de requisitos y tienes que cumplir esos requisitos ante el COES. El COES es el que te va a dar si calificas o no calificas como URS. Recuerda que tu URS tiene que tener una comunicación directa con el COES, con el AGC del COES, ¿sí? Y una vez que tienes la calificación exitosa de la URS, el COES te emite una carta diciendo que usted está calificado para participar del mercado secundario de regulación de frecuencia. Ahora, ¿qué mecanismo de participación hay? Hay la provisión base y el mercado de ajuste. La provisión base está sujeto, en el procedimiento actual, a un análisis del COES. Se saca una subasta, ¿no? Es una subasta mediante subasta. La adjudicación es semestral. En el procedimiento anterior se sacaba subasta por un periodo de 3 años, ¿no? Se adjudicaba de manera semestral, pero para un periodo de 3 años, un horizonte de 3 años. Entonces, ¿qué es la provisión base? Una subasta a largo plazo, mediano plazo si quieres llamarlo. Presentaban sus ofertas mediante precio y magnitud. También estaban sujetos, pero están sujetos a los criterios del despacho del numerariario. En el caso del mercado de ajuste es diferente porque es un horizonte diario, todos los días, ¿no? O sea, esto no está sujeto a una solicitud de COE ni nada por el estilo. Acá, quien quiere participa. O sea, presenta a las 9 de la mañana máximo sus ofertas para ese día y dice, bueno, yo tengo a disposición de la banda, ¿no? Te pongo mi banda a disposición a un precio determinado. En ambos casos están sujetos al criterio de despacho. Voy a correr porque faltan 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tiempo real? En tiempo real es el AGC o el control automático de generación que posee el COES, ¿sí? Desde el año 2016. El COES realiza justamente mediante el AGC un seguimiento, ¿no? De si es que se está cumpliendo la regulación secundaria de frecuencia por parte de las URS o no. ¿Qué es necesario? El COES generalmente en tiempo real realiza ajustes a su programa diario, ¿no? Y algunas veces es justamente porque existen URS que por diversos motivos pues pierden comunicación con el AGC o la máquina terminó estando indisponible. Entonces se necesita hacer una nueva asignación de reserva o una nueva adjudicación según sea el caso. ¿Sí? Y el AGC obedece justamente a esta nueva reasignación y hace un nuevo seguimiento a todas las máquinas que el COE determine que tienen una asignación o tienen la función de mantener justamente la regulación secundaria de frecuencia. Entonces, se concluye de que el monitoreo o la comunicación entre el COES y las URS es constante, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce esto en costos? Es decir, si yo soy una ORS, ¿por qué este mercado me parecería tan atractivo? Bueno, verás, se le reconocen los costos operativos adicionales, ¿sí? Toda la generación que esté por encima de la mínima carga establecida en su ficha técnica, ¿no? Como flexibilidad operativa, todas esas generaciones superiores se le va a compensar, ¿sí? Porque toda esa generación adicional en las que él incurrió fue justamente por brindar la regulación secundaria de frecuencia. Ahora, ¿a qué costo se le reconoce? Se le reconoce a costo marginal, ¿sí? Es decir, el costo variable, ¿no? Lo mismo que les comenté hace un momento. Es decir, esto viene así. Se le dice a la central, usted me tiene que estar más o menos, ¿no? Usted tiene que guardarme reserva.
Ah, ya, pero ahorita necesito un poco más, un poco menos, un poco más, un poco menos, un poco más, un poco menos. Esto de acá que sea la mínima, esto de acá que sea la mínima carga, el valor de mínima carga que tiene la central. Esta generación adicional, ¿sí? Estos costos en los que ha incurrido la central de manera adicional, se le reconoce, ¿sí? Y es lo mismo que les comenté en la parte de compensaciones. Costo variable menos costo marginal, ¿sí? Por eso les digo que el reconocimiento es a costo marginal. También estas cosas se les reconoce el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Como les vuelvo a repetir, en el caso de la regulación secundaria, es justamente el ahorro, o sea, el tener una reserva rotante. Tienes una máquina prendida, ¿no? Pero no está generando al 100%, pero tiene la posibilidad de generar. Entonces, el costo de oportunidad se realiza una simulación para ver cuánto habría despachado esta máquina en una situación de competencia natural. ¿Qué quiere decir esto? En una situación natural, esta máquina, si no hubiese estado guardando reserva secundaria, hubiese estado generando tanto. Entonces, ¿qué sucede? Tiene una máquina que en un escenario estuvo generando acá y guardando una cantidad de reserva. ¿Sí? Esta cantidad de reserva la estuvo guardando. No la generó, porque justamente fue la regulación secundaria. Pero en la simulación, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cómo hubiese generado? Ah, ya, esta máquina hubiera generado un poco más, ¿sí? En este periodo de tiempo. Entonces, esto que esta máquina dejó de generar para guardarlo para la regulación secundaria es lo que le costó la oportunidad. ¿Y a cuánto perdió? ¿Cuál es el costo que perdió? Lo perdió a costo marginal. ¿Sí? Eso es el costo de oportunidad. Y adicionalmente, ¿cómo más? Porque todas estas son las ganancias de las URS que participan, ¿no? Adicionalmente, te voy a pagar la prestación del servicio per se. ¿Sí? En el caso de la provisión base, yo te voy a pagar todo el mes, tanto si te mandé, si te asigné regulación secundaria o si no te asigné regulación secundaria, igualito yo te voy a pagar el precio que te adjudiqué en la subasta. ¿Sí? Ese es en el caso de la provisión base. Y en caso del mercado de ajuste, te voy a pagar el precio de oferta o el máximo precio del día, pero solamente en los periodos donde yo te terminé asignando la RS. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso es que a algunas empresas les resulta más atractivo el mercado de provisión base. ¿Y qué pasa si es que no cumplen? Recuerdan que les mencioné que habían algunas centrales que no, URS, perdón, que no habían cumplido o que por X motivo simplemente ya no pueden brindar el servicio de regulación secundaria a pesar que dijeron que sí podían. Bueno, yo incaes en incumplimiento y aquí sí existe una penalidad, ¿no? Entonces, si no brindas el servicio de RCF, pues se te penaliza el precio de mercado, que al final es un precio que es regulado, pero se le penaliza ese precio por el periodo que incumplió. Es el concepto de reserva no suministrada. Y bueno, eso es el concepto de reserva secundaria, de regulación secundaria, y con esto he terminado, faltando un poco tiempo. El tiempo restante voy a utilizarlo para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas, porque veo que hay un montón. Y bueno, ahora sí pueden hacer preguntas con voluntad. A ver, voy a seguir eh, con William, ¿no? Perdóname, con Aníbal. Dice que los cobros de energía para los usuarios regulados en los meses de cuarentena, ¿de qué manera se dará? ¿De qué manera se dará? Ya que las medidas son pedestres y es un obstáculo para la medición y su facturación. Los cobros de energía. Mira, hasta donde entiendo han suspendido los pagos, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se dará en función a las mediciones? Porque tu medidor sigue funcionando. Entonces, la cuarentena no ha suspendido la función de los medidores de las casas hasta donde sé. Hay algunos casos en los que, o sea, si tu medidor se malogra, utilizan información histórica y utilizan un promedio, pero
Eso no es el caso de todos, ¿no? Y no termina siendo un obstáculo para la medición y la facturación, ¿no? O sea, al final eventualmente te van a facturar de todas maneras. William pregunta, la máxima demanda se trasladó de la noche a horas del día, por ello el pago de potencia firme no debería de contemplar las horas de máxima demanda real. Ya, esto es muy interesante, William, porque es cierto que la máxima demanda, ¿ya?, se trasladó en los meses, principalmente en los meses de enero, febrero e incluso a veces marzo. La máxima demanda no se da en la noche, sí, pero se da en el día, a mediodía, por justamente los consumos de los aires acondicionados. Pero para temas de facturación y para temas de liquidaciones, de transferencia de potencia, es la máxima demanda en horas punta del mes. Y las horas punta las determina el ministerio. Y el ministerio determinó que las horas punta son de 5 de la tarde a 11 de la noche. O sea, si bien es cierto, la máxima demanda del día puede ser a mediodía, para conceptos de liquidación, la máxima demanda de ese día solamente se mide de 5 de la tarde a 11 de la noche. Herbert pregunta, los costos de energía blackout en un determinado tiempo entrecortado, no comprendo. Los costos de energía blackout en un determinado momento o tiempo. Entiendo que deben decir los costos, cuáles son los costos de energía en un determinado momento o tiempo. Mira, en temas de mantenimiento, por ejemplo, hay algunas ocasiones en las que, por ejemplo, los del sur o del norte nos manda una comunicación y nos dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer mantenimiento de las redes y vamos a hacerlo de 1 de la tarde a 3 de la tarde, por ejemplo. Esos cortes de energía, por ejemplo, no es que nos lo descuenten. O sea, todas las redes necesitan un tiempo de mantenimiento. Si son mantenimientos programados, no hay ningún problema. Pero en el caso de los de cortes intempestivos que duren más de un determinado tiempo, que eso está establecido en la norma técnica, se valoriza si tiene un costo de energía y se nos devuelve. Eso entra dentro del rubro de compensaciones y resarcimientos y se nos debería devolver en el siguiente mes, ¿no? En las facturas, ¿no? Me dicen que sí se escucha bien, algunos se escuchan muy eco. Bueno, pero qué bueno que escuchaban bien. Nelson me dice, escuché que no podía haber una empresa. Bueno, ya respondí. A ver. Robert pregunta si ya salió la estadística del COES del 2019. Creo que todavía no, Robert. Richard pregunta, ¿cuáles son las penalidades si una planta por alguna desconexión genera problemas en el sistema de generación? Verás, es interesante tu pregunta. La penalidad de la disponibilidad, procedimiento 25. Más que, o sea, el hecho de que no importa si genera o no genera problemas en el sistema de generación, el solo hecho de que la planta haya dicho que iba a estar disponible y de repente simplemente falla o desconecta o simplemente no arranca, le genera una indisponibilidad fortuita. En el caso de las centrales térmicas, esta indisponibilidad fortuita le afecta directamente al pago de remuneración de potencia. ¿Sí? Esa es su penalidad. Gustavo pregunta, ¿el servicio obligatorio de RPF se había presentado unos comentarios o modificaciones al 21 del COES que las solares y eólicas también tendrían que dar RPF? ¿Eso es verdad? Y si es verdad, ¿cuándo aplicaría esa modificación? No, no es cierto. Lo que pasa es que por norma técnica, que es una norma, ¿no? Tiene mayor rango que un procedimiento, ya te establece la exoneración de las centrales eólicas, eólicas y solares. Por procedimiento, el COES no le puede implantar una obligación a esas centrales. ¿Cómo se calcula la regulación teórica? Entiendo que se refiere al cálculo de la regulación primaria. Esta respuesta teórica se realiza mediante un programa en MATLAB, es un modelo de primer orden, y de hecho pueden encontrar la codificación en la página web del COES. Dice, Gustavo, también se vio en la modificación del procedimiento 22 sobre que un generador puede dar RCF en lugar de otro como contratos bilaterales. También se habló de baterías que dan, ¿qué dice?
Debe ser la modificación del procedimiento 21. Puede dar en lugar de otro como contrato bilateral, sí es cierto. Bueno, es una ampliación del mecanismo de delegación que mencioné, Gustavo. Dice, se habló de baterías que dan regulación de frecuencia como la de ventanilla. Sí, eso es un punto muy importante y de hecho olvidé mencionarlo. Para la regulación primaria, como es una obligación, en efecto, la central térmica de ventanilla ya tiene, o por lo menos está terminando el proyecto de implementación de las baterías. Entonces, estas BESS, Battery Energy Storage, estas baterías ya son una realidad. La verdad es que la tecnología llegó antes que la normativa pudiese tener la regulación. Mil disculpas. Renzo, por favor, confírmame si es que esto se cancela a las 6 de la tarde o nos podemos pasar unos minutos, tú dirás. ¿Qué tal, ingeniera? Sé que después hay un webinar programado ya a Ah, las ya, 6 ya. de la tarde. Sí, por eso. Comprendo. Entonces tenemos 7 minutos, me parece, si mi reloj no me falla. Sí, Sí, voy a tratar de responder todas las preguntas, si no, nada, hasta la próxima, pero voy a tratar de responder. En efecto, el tema de las baterías, sí, el COES ha planteado en la modificación del procedimiento 21 que sean consideradas dentro de la metodología de evaluación del cumplimiento de la regulación primaria, porque es una tecnología que tranquilamente, y de hecho ya existe, en la central térmica de ventanilla y puede dar la regulación primaria sin ningún problema, ¿no? De todos los análisis que hemos estado revisando, la normativa internacional que hemos estado viendo, sí, es una tecnología muy, muy interesante y que puede servir, ¿no? Y se ha establecido un mecanismo. Pueden verlo en la página del CINERRIM, de hecho, para los que quieran revisar un poco más de detalle. Dice, los servicios complementarios son licitados o subastados. En el caso de la regulación secundaria, ya expliqué, y en el caso de la primaria es obligatorio. Juan Prado, ¿cómo se fijó el tiempo de regulación primaria? Pues viene desde la normativa original y la verdad es de que a nivel internacional hemos visto de que 30 segundos es más o menos el promedio que a nivel internacional se utiliza. Dice Pedro, ¿se puede utilizar baterías para realizar RPF y qué consideraciones se tienen en la regulación actual? Sí se puede realizar, o sea, se puede usar baterías para realizar RPF. O sea, no es que haya sido prohibido durante tiempo. De hecho, el hecho que no haya estado explícito y el hecho que exista una central ahorita funcionando, o sea, que tenga luz verde para funcionar con regulación, o sea, hacer la regulación primaria con baterías, ya se podía hacer. Las consideraciones que se tienen en la actual regulación, la verdad es que es una tecnología no convencional, el procedimiento 20 lo contempla, se puede conectar. En el caso del procedimiento 21 se está haciendo la aclaración, pero en líneas generales tiene la misma funcionalidad de un generador que tenga un regulador de velocidad que cumpla con esas características. Así que en la modificación estamos más que nada haciendo acotaciones, pero es algo que ya existe, ¿no? O sea, es lo mismo en la regulación. Norbert dice, en el despacho eléctrico, ¿cuáles son los generadores que tienen mayor participación? Si son los térmicos, ellos son los que pactan el precio en el mercado. Claro, es que no es por mayoría, es por el último generador más caro, no es por mayoría. Juan Prado dice, 30 segundos, ¿se realizó en algún ensayo? ¿Cómo fue ese estudio? 30 segundos, mira, lo que pasa es que esta regulación, ¿no? De 30 segundos, entiendo que sí hubo un estudio, ¿no? Pero como te digo, fue basado en experiencias internacionales, porque al igual que cualquier normativa que comenzaba en el Perú, o sea, se estableció en función de experiencias internacionales, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Eso es lo que al menos lo que nosotros hemos logrado encontrar la justificación al sustento del procedimiento 21, se narran diferentes experiencias internacionales. Alexander dice, ¿qué beneficios traería la regulación con la figura del comercializador? Lo que les mencionaba, mayor dinamismo en el mercado, ¿no? Jimmy dice, respecto al evento de la desconexión de Cerro del Águila, ¿cómo fue la actuación de los servicios complementarios? Ya, los 200 que faltan fueron asumidos por la RPF y luego la RCF terminal. Ya, mira, sí, en verdad, muy al margen del evento que mencionas, en el caso de cualquier evento,
primero actúa la regulación primaria y después termina actuando la regulación secundaria. Entonces, la actuación tiene que haber sido, porque tiene que haber sido, yo hasta donde sé, siempre funciona la regulación, ¿no? La regulación primaria y secundaria actualmente en nuestro país está funcionando muy bien. Rodrigo dice, ¿por qué no se ha lanzado otra subasta de energía renovable si sus precios han bajado? Sí, pero seguimos pagando los antiguos. ¿Dónde está? Me escapó. Me quedan dos. ¿Cómo se llama? En efecto, Rodrigo, acá está Rodrigo, los precios actuales de la tecnología renovable han bajado, pero seguimos pagando la tecnología antigua, así que, no sé, o sea, el sacar una subasta, de todas maneras, seguiría encareciendo el peaje y por lo tanto la tarifa, ¿no? Dice Rodrigo, ¿cómo fue en realidad? Dice, a ver, Rodrigo dice, ¿por qué el costo de potencia de las energías renovables es igual a cero? El costo de energía, no, el costo de la potencia de las renovables, ¿por qué el costo variable? Imagino que te refieres a eso, es por normativa. La normativa dice de que el costo variable de las renovables es cero. Miguel Ángel dice, ¿cuál es la razón por la cual la RPF no tiene un mercado? Es un servicio complementario. Es una buena pregunta, mira. Es por la normativa. La normativa dice que es obligatoria. Y recuerden que la normativa la saca el ministerio. O sea, si el ministerio dice que es así, así es. O sea, lamentablemente la respuesta es por normativa. Dice, actualmente Roswell pregunta, ¿hay algún procedimiento que permita implementar sistema de batería para RCF? Mira, que lo diga explícitamente como baterías, no. Pero el procedimiento 20, como les menciono, sí dice centrales no convencionales, ¿no? Tecnología no convencional. Y el procedimiento 21 dice que brinden la RPF, o sea, es un accesorio, o sea, las baterías son un accesorio, no es que la batería va a reemplazar a la central, sino que la central va a utilizar la batería para brindar la RPF, es un accesorio. Anthony pregunta, ¿todas las empresas generadoras tienen que pagar la RCF o solo aquellas que no cumplieron y fueron penalizadas? No, la regulación secundaria la pagan todas las empresas generadoras, todas, todas, todas. La penalización de la RPF es una posibilidad para disminuir lo que te toca pagar. Y no nos queda tiempo ya. Bueno, me quedo con varias preguntas, de verdad, mil disculpas para todos. Pero en todo caso les puedo pasar la presentación con los procedimientos que pueden ir revisando, ¿no? Para que puedan leer y de esa manera puedan investigar un poco más, ¿sí? De verdad, nada, ha sido un gusto, ¿no? Y espero que les haya gustado, ¿no? Y tener otras oportunidades también para seguir indagando y puedan seguir haciendo preguntas. Muchas gracias a todos. De parte del capítulo de potencia y energía de la UNI, queremos agradecer a la ingeniera María Azucena por la charla que da el día de hoy. Asimismo, queremos avisarle a los participantes que el webinar ha sido grabado y se va a enviar el link de la grabación a sus correos electrónicos. Y también quisiéramos invitarlos a las charlas que tenemos. Para ello, ustedes pueden seguir nuestras redes sociales, como Facebook, nos pueden encontrar como Triple en LinkedIn, en Instagram. Y bueno, eso sería todo. De nuevo, agradecer a la ingeniera por dar esta charla bastante interesante para todos y agradecer su asistencia. Esperamos verlos en próximos eventos. Muchas gracias de nuevo, ingeniera. Pronto. Gracias al capítulo de potencia, gracias Renzo, gracias a todos. Y bueno, les voy a pasar, Renzo, la presentación con los procedimientos al lado para que puedan revisarlo, ¿sí? Para que puedan leerlo. Todo está en la página web del COES. Ok, gracias. Les paso a los asistentes, sí. Ya, gracias. Ok, me despido. Hasta luego con todos. Gracias. Chao. Manténganse en casa. Chao.